que uno genere de instrucciones que trabajan por encima de TEG. Uno llega, por ejemplo, y define con estas macros capítulo y coloca el texto. Bueno, pues esto por debajo, el motor de TEG lo que hace es traducirlo en una página en la que pone capítulo tal, el título, un salto de línea, no sé qué, texto, ¿vale? Bueno, este conjunto de macros se llamó LaTeX, que es lo, bueno, la gente decimos LaTeX, pero escribe un sí y dale a enviar. Si digo TEG, LaTeX, ¿vale? Entonces este tipo creó este paquete de macros, no sé en qué año, ya no me acuerdo, y más o menos es eso lo que es LaTeX, es un conjunto de macros que permiten estructurar un documento. ¿Has enviado ya? Entonces, esto a lo mejor nos dice mucho, ¿vale? Es más fácil decir que no es TEG o LaTeX que lo que es. Para empezar, no es un editor. No os imaginéis esto como un entorno del estilo Microsoft Word o algo por el estilo, ¿vale? Y desde luego no es el típico editor en el que uno, según define las cosas, quedan, ¿vale? Al estilo de ah, ¿esto ya está? Pero tenemos esto. Bueno, si me perdonáis 10 segundos más. El desarrollo, como podéis imaginar, al estilo Word o algo así, ¿vale? No es desde luego habéis visto las siglas, unas siglas que significan what you see is what you get. Es decir, no es un entorno en el que uno defina las cosas y las dibuje como quiere que queden, en el estilo PowerPoint, ¿vale? Tampoco es eso. Es simplemente un programita que coge un archivo de texto, lo procesa y genera unas directivas de impresión, ¿vale? De hecho, ni siquiera genera PDF, se generan unos archivos que se llaman DVI, que luego se transforman y tal, y que lo que contienen es eso, directivas de impresión. Vale, entonces, lo siguiente que os iba a enseñar era el documento LaTeX mínimo, es decir, lo mínimo que se considera un documento, ¿vale? Lo que pasa es que, si esperáis 10 segundos más, os lo enseño, ¿vale? Pues bueno, no sé, si escribo ahí, ¿veis? ¿El huequito? Sí, sí. Ah, pero no tengo los títulos. Joder, esto es un cachondeo. Bueno, pues os voy contando un poco el resto de la presentación. Os contaré primero, bueno, lo primero era eso, que era esto. Lo siguiente que os contaré, os enseñaré cómo es un documento mínimo en LaTeX. Después os enseñaré los comandos básicos, los caracteres especiales y esas cosas, lo mínimo que uno debe saber antes de ponerse a escribir, que es de la mierda, porque hace cosas raras esto. Después explicaré cómo se definen dentro de un documento entornos y qué significa un entorno, ¿vale? Un entorno es un trozo de texto que va entre llaves y las cosas que uno define dentro solo afectan al trozo que está dentro de las llaves. Imaginaos esto un poco como programar, ¿vale? Lo que pasa es que es mucho más sencillo. Luego explicaré cómo se crea el tema, por ejemplo, de las referencias cruzadas, de manera que uno define una figura y le pone un numerito, en realidad le pone una etiqueta, llega y dice, este es el dibujo cuadrado. Y entonces llega a otro punto en el texto y dice, como decía en el dibujo cuadrado, y entonces LaTeX automáticamente numera las figuras y te coloca el donde pone las referencias. Luego explicaré cómo hacer igual referencias también, referencias cruzadas, pero no solo entre tablas y figuras, sino también entre elementos de una bibliografía. Explicaré cómo adornar un poquito el documento, creando índices de figuras, de tablas, estas cosas. ¿Qué más? Enseñaré los entornos básicos, cómo crear listas ordenadas, definiciones, tablas, teoremas, cómo definir nuestros propios entornos, cómo... bueno, esto daría para mucho, pero claro, hoy no habría tiempo. Uno puede definir sus propias macros en LaTeX. Uno puede definir un comando de manera que cuando uno escribe el comando quiere que le ponga una página en blanco y luego un cuadrado con lo que sea, ¿vale? Bueno, este tipo de cosas uno las puede hacer. Tú te defines tu instrucción y cada vez que la llamas, pues esto se convierte en lo que puedas definir. Como macros al estilo de C, ¿vale? Se preprocesa. Y luego explicaré una serie de paquetes. LaTeX es muy ampliable y esto no va. Que no me va. Presentación, un cartel, un libro, un artículo, una tesis doctoral, ¿vale? Entonces, bueno, lo que os iba a contar era eso. ¿Qué es LaTeX? Cómo se estructura un documento, cómo poner instrucciones, cómo poner, bueno, lo que os he contado.
qué es un paquete, cuáles son los paquetes esenciales que uno debería conocer para poder empezar a escribir. Monta eso. Y luego explicaré 3 paquetes concretos. Mira, ¿y está la bolsa ahí? Que nos permitirá crear índices alfabéticos al estilo glosario. El paquete listings, que os interesará mucho, porque permite listar dentro de un documento código fuente en cualquier lenguaje, de manera que te lo tabula, se pone, se grita las palabras reservadas, esas cosas, te queda guay. Y el paquete PSTricks, que ese a lo mejor le interesa a menos gente, pero que permite la creación de dibujos vectoriales y de todo tipo y tal, y con un resultado totalmente profesional. ¿Vale? Y luego os contaré por dónde podéis seguir cada uno en casa. Vale, entonces lo que os he contado de TED, que lo creó Nuz, tal, que era ley, esto ya lo tengo en otras palabras, así que... Lo que os he dicho, que no es un que procesa textos, pero que no es un editor. Uno puede escribir LaTeX con cualquier cosa, con el bloc de notas o en papel en casa, ¿vale? Lo que sí es que hay editores que te facilitan la asistencia, igual que al estilo de los editores de cualquier IDE, ¿vale? Que te va coloreando las sintaxis y estas cosas. Bien, entonces, este es el documento mínimo, lo mínimo que uno debe escribir para que le salga algo, ¿vale? Tiene una parte que es la definición de documento, donde uno define el tipo de documento que es y las opciones, luego eso lo veremos más adelante. Tiene un trozo que aquí no pone nada, que es lo que se llama preámbulo, que es donde uno puede definir bueno, una serie de opciones y configuraciones de paquetes y tal para el resto del documento. Y luego tenemos el entorno documento. ¿Veis? Esto es un entorno, como decía antes. Todo lo que hay aquí dentro es lo que va a aparecer en de letra. Trae una serie de tipos de letras básicos. Si uno define, por ejemplo, el entorno TextRM, ¿vale? Todo lo que ponga dentro le aparece con este tipo de letra. Pasa lo mismo con el entorno TypeWriter, que te lo pone en letra tipo máquina de escribir. Hay un entorno especial que lo que hace es enfatizar. Es que esto y esto es el mismo tipo de letra, solo que esto está enfatizado. Eso funciona con cualquier tipo de letra, con Roman, con TypeWriter, con Itálica, con boldface, con lo que sea. Esto es una macro en realidad, ¿vale? Se define así, uno en mitad del texto, llega y coloca esto. Entonces uno puede redefinir la macro, ¿vale? Por ejemplo, puede redefinirla, a mí me pasó otra vez, la redefines y te lo subraya con puntitos o con lo que quieras, ¿vale? Es lo bueno, que es extensible, uno puede cambiar las cosas y tal. Letra estilo boldface, ¿vale? Uno colocaría text boldface dentro del texto que vaya a leer. Estilo itálica, sans serif, que es la que tiene todo este documento, ¿vale? Y luego lo que os contaba de las referencias cruzadas. Uno está dentro de un entorno, pongamos una imagen, ya veréis cómo es el entorno de una imagen. Y dentro de la imagen define una etiqueta y le pone un nombre a la imagen. Pues si luego más adelante quiere referirse a esa imagen, o a esa ecuación, o a ese cuadro, con que ponga llega y pone, como vemos en la figura, y pone red y el nombre, ¿vale? LaTeX automáticamente le pondrá el número de la imagen. Lo bonito de esto es que la numeración de imágenes te la hace en función de la estructura del documento, es decir, si uno está en la sección 3.15, ¿vale? Y luego hay caracteres especiales, caracteres reservados, como las llaves, los tantos por cientos, estas historias, que si uno los pone son directivas para LaTeX, ¿vale? Y que si uno quiere que se reflejen como una llave y no como lo que representa una llave en LaTeX, tiene que colocar delante un carácter de escape que es la barra invertida, ¿vale? Por ejemplo, en mitad del documento uno puede colocar comentarios. Tú estás trabajando en un artículo con alguien y quieres poner un comentario para ti y para tu compañero, pero algo que no quieres que aparezca y que no quieres que se te olvide luego borrar, ¿vale? Pues tú pones un tanto por ciento y detrás pones, oye tío, esta imagen habría que cambiarla, lo que sea, ¿vale? Eso si uno no se da cuenta, se lo deja y luego procesa el documento, no se ve. Bien, entonces en el preámbulo, que era la parte que iba entre el document class y el begin document, ¿vale? Uno puede definir una serie de constantes para el documento, como por ejemplo la fecha. Uno pone barra date y entre llaves la fecha que quiere que sea, ¿vale? Pues eso luego se reflejará a la hora de crear la portada. Por ejemplo, como visteis en la primera transparencia, vale, pues yo como date tenía today. Esto lo generé ayer por la noche, ¿vale? Pues ponía date to date y te genera esto. O
Esto ya no va esto va después del preámbulo, va entre el begin y el end documento. Si uno pone table of contents, en el sitio donde lo pone, cuando se procesa, ahí se coloca una nueva página, se coloca un índice por secciones, ¿vale? Y el documento comienza en la página siguiente. El table of figures, que se hace lo mismo, pero listando las figuras y tal. El make title, que te crea la portada donde tú quieras. Hombre, no tiene mucho sentido que la pongas al final, pero lo normal es que uno lo ponga al principio, pero se pone con el make title, lo puedes poner donde te dé la gana. El make title te crea una portada teniendo en cuenta estas tres cosas que tenemos aquí definidas. Se coloca la fecha, el autor. Bueno, esto debería estar en otro orden, pero bueno. El document class, lo que os contaba, que es lo primero que uno define. Con esto lo que le indicas al este son dos cosas. Para empezar, ¿qué tipo de documento es? Puede ser un libro, puede ser un informe, un artículo, puede ser una presentación en Beamer como es esto, ¿vale? ¿La diferencia? Pues que, por ejemplo, en un libro los capítulos empiezan todos en la parte derecha, arriba en la cabecera y en el pie pues te ponen los números de la manera, o te coloca en el título de la sección, cosas así, mientras que a lo mejor en un artículo pues no, ¿sabes? Y luego, antes, entre corchetes, se ponen las opciones. Entonces, aquí os explico las opciones más básicas que hay, pero hay muchísimas. Por ejemplo, el Open Write indica que cuando uno comienza un nuevo capítulo, siempre comiencen en páginas a la derecha. Uno coloca esto en el document class y cuando genera su documento, todos los capítulos empiezan en la página derecha. Si tiene que dejar páginas en blanco entre medias para no seguirlo, pues lo hace. El Open Any, sin embargo, significa que los capítulos empiezan en cualquier página. Da igual. Texto a una columna, texto a dos columnas, texto tamaño A4, texto a 2 páginas. Esto lo que hace es, te genera el PDF con distintos márgenes para las páginas impares y las pares, para que te queden bien, como izquierda y derecha. Y no como le quedan a uno siempre en el Word, que aunque imprima a doble cara, el margen siempre es el mismo. En los libros de verdad, si os fijáis, tiene un margen gordo por el lado de fuera, para las anotaciones y tal, y un margen estrechito por el lado de dentro. Bueno, pues eso lo consigue uno con esto. Y otra opción también es el title page este, que lo que hace es que cuando tú le haces el make title, te coloca el título en una página en blanco, solo el título. Por ejemplo, solo pondría uno en un libro, porque tú no pones el título y luego capítulo 1. Pero en un artículo pues no lo pondría, porque lo normal es que ponga el artículo sobre economía en no sé dónde, y ya luego te escogeré. Bien. Entonces ahora que sabemos hacer, ahora que ya sabemos un poquito, vamos a estructurar un documento. Estos son directivas que se van colocando, aquí se me ha olvidado poner el código, así que bueno, os lo quitaría. Son directivas que uno va poniendo para definir los capítulos, secciones, subsecciones, etcétera, dentro del documento, que luego se ven reflejadas en función del tipo de documento, de si es un artículo o si es un libro. Esto luego se ve reflejado de una manera u otra en la estructura, en las cabeceras, en el índice, que es la parte importante, etc. Entonces, por ejemplo, en los artículos, o sea, en los documentos de tipo book y tipo report, tenemos una sección enorme que es el part, que es, lo habréis visto, lo típico que uno llega y va pasando los apuntes y pone en una página en blanco y pone parte 2, segundo 4 y medio. ¿Vale? Pues eso se define con el part. Se pondría barra part y entre llaves, a carácter de escape, part, y entre llaves el nombre de esta parte. Algo más pequeño que las partes son los capítulos, que se define igual, barra capítulo y el nombre del capítulo. Después van las secciones, después van las subsecciones, y las que vienen de aquí para abajo, esas no se reflejan en el índice en ninguno de los estilos, ni en libro, ni en informe, ni en ninguno. ¿Qué son? Las subsecciones, que estas se ven como un título en negrita y después texto. Los párrafos, que es un título en negrita y punto y seguido el texto. Un título en negrita un poquito más grande que la letra normal, ¿vale? Y punto y seguido el texto. Y los subpárrafos, que es igual, pero con el título en negrita, pero el mismo tamaño, todo el párrafo. Esto luego os voy a enseñar, he traído un documento, hombre, lo podría ir entremezclando, como prefiráis. Tengo un documento donde se ve todo esto, donde tengo ejemplos de todo.
Si preferís, decídmelo. Si preferís, os lo voy enseñando. Sí, ¿verdad? Es que si no, se os va a olvidar y luego va a aparecer chino. ¿Vale? A ver si se lee un poco. ¿Alguien sabe cambiar de tamaño? ¿Para que se vea grande? ¿Esto se lee? Sí. Hay cliente. Bien, pues aquí veis un documento de verdad. Un documento de tamaño A4, con letra base de 12 puntos, a una columna, donde los capítulos se abren a la derecha, que tiene una página solo para el título, y que está para hacerlo a dos caras. Y es un documento de tipo report, es decir, es un informe, es algo más serio que un artículo, pero no tan serio como un libro. Después, en el preámbulo, tengo definidos los paquetes que uso. Esto ya os explicaré, pero vamos, si queréis, simplemente, los paquetes que utilizo aquí son uno para indicar la codificación del documento, esto ya os explicaré, ¿vale? Uno para indicar que el documento es en español. Eso es muy importante de cara a la hipenación, es decir, cuando se te llena una palabra, o sea, se te llena una línea, en función del lenguaje, o sea, del idioma en el que uno está escribiendo, te coloca los guiones, ¿vale? Y te corta las palabras. Entonces tienes que indicarle en qué idioma lo estás haciendo para que los algoritmos de hipenación funcionen. Tengo un paquete para hacer índices, un paquete para crear gráficos vectoriales, un paquete para añadir imágenes, un paquete para fuentes, este son para fuentes, ¿vale? Y uno para el listado de código. Después tengo definidas varias macros propias. Por ejemplo, tengo la macro ejemplo y la macro demostración, que me sirven para que si yo en mitad del documento quiero poner un ejemplo, hago begin ejemplo. Y entonces él ya me coloca ejemplo número tal, me coloca esto, número tal, eso me lo pone en negrita y me pone lo de dentro en cursiva, con un margen distinto, etc. Después está el autor, la fecha, el título, etc. El making ya explicaré qué es. Y después comienza el documento y veis que tengo un main title, un table of contents y un new page. Y luego el part introducción, ¿lo veis? Bueno, pues eso en el documento queda así. Tiene su primera página, el title page. Como las cosas, como hemos puesto open right, ¿vale? Esto sería página izquierda, aquí no empieza nada. Las cosas empiezan a la derecha, esta es una página derecha, ahí empieza el table of contents, página izquierda, página derecha, ahí empieza la primera parte. ¿Veis cómo se reflejan luego las cosas? Bueno, pues el resto de secciones, bueno, habéis visto el pack, pero vamos a echar desde la página siguiente, lo señalo. Eso es uno pone chapter y pone introducción y le casca esto. Ya te lo coloca en todo, no hay que hacer saltos de línea ni cosas, ni que pegarse con él ni nada. Bueno, seguimos. Entonces con esto uno va definiendo la estructura lógica del documento, cómo se estructura sus ideas. Entonces llegamos a la parte de entornos. Bueno, ya os he dicho que un entorno es un trozo del documento que está delimitado y en el que todo lo que definas dentro no afecta a lo de fuera. Es decir, si uno abre un entorno y dice todo lo que hay aquí en letras rojas, pues todo lo que haya ahí dentro en letras rojas. Entonces hay una serie de entornos especiales, como por ejemplo el entorno itemize. Uno define un begin itemize y dentro de ese entorno va colocando líneas que comienzan por una directiva especial que se llama item, que os lo puedo enseñar aquí. ¿Veis? Tenemos un begin itemize, ¿vale? Y después tenemos una serie de directivas que empiezan por ítem, ¿vale? Esto te crea una lista no ordenada, es decir, una lista con puntitos.
una lista con puntitos. Si en lugar de poner un begin itemais, pone un begin enumerate, te pone numeritos. Si en lugar de poner enumerate o itemais pones description, ¿vale? Pues uno llega y pone barra, ítem, entre corchetes, lo que vas a definir, y después la definición, ¿vale? Y te lo coloca así. Esto en un documento estilo un book o un report, pues se vería el concepto en negrita y la definición normal. Cosas como el entorno teorema, ¿vale? En esta presentación, como es estilo Beamer, pues sería así, pero si fuera de otro estilo, si fuera un report, pues a ver si encuentro alguno, lo enseño. Que vale que no. Pero mala suerte. Bueno, esto pues pondría teorema número 1 y el texto, por ejemplo, en cursivo, ¿vale? Que uno no quiere poner teorema en los sitios, sino que quiere poner ejemplo, demostración, o quiere poner hola chavales, pues pone el entorno hola chavales y ya está, llega, lo define y se usa igual. ¿Vale? Es un entorno nuevo, pero funciona de la misma forma. Tenemos el entorno footnote. Uno define footnote en un sitio, llegas a una palabra y dices, quiero poner una nota al pie en este sitio. Bueno, pues yo llego aquí y pongo barra footnote y entre llaves pongo esto y me queda así, pero es mi documento. Sin tener que pegarse con ello. Llega y te lo coloca en la página que es y te lo numera y tal. Tienes, por ejemplo, el entorno tabular, que permite hacer tablas. Este es un entorno un poco, cuando lo busquéis en libros, porque os olvidaréis, tendréis que usar otros libros para poder usarlos, veréis que hay dos entornos parecidos, que son el entorno table y el entorno tabular. El entorno tabular, perdón, es con el que uno define la tabla, las columnas y las filas. El entorno table engloba el entorno tabular y le permite definir cosas de ese entorno, como por ejemplo el nombre del entorno, ¿vale? O ponerle un label. El label, que lo digo porque luego uno se pone y no se da cuenta, y no le funciona y no sabe por qué es. El label, el título y tal, se pone en el table, en el tabular. Eso yo voy a apuntar bien, si utilizo un paquete externo como es el paquete graphics, puedo añadir imágenes, ¿vale? Imágenes y poner referencias a las imágenes con el label y el ref y poner pies de foto. ¿Cómo se pondría esto? Pues muy sencillo, con este código. Uno llegaría al sitio donde quiere colocar la imagen y hay un begin figure, yo le he dicho que la quiero centrada, le he dicho que me ponga este archivito con ese ancho, con de 150 puntos, le he dicho lo que tiene que poner y le he puesto una etiqueta. Si luego quisiera referirme a la imagen, lo tendríamos que hacer como vimos en la imagen barra ref imagen, ¿vale? Y ya tendría mi referencia cruzada resuelta. Bueno, si no hay más que os vais perdiendo, os vais... ¿Bien? Una cosita, el formato de la imagen tiene que ser... Bueno, el formato de la imagen, de eso ya os hablaré más adelante. Pasa una cosa con las imágenes. En principio, cuando uno genera a partir de un archivo .teg, genera un PDF, puede utilizar imágenes en PNG, en GIF, en JPG y tal. Si uno genera a partir del .teg un archivo de VI o un PS de PostScript, ¿vale? Necesita que la imagen sea en formato PostScript. En principio no hay problema. Es decir, no hay problema en generar directamente el PDF. El problema viene si uno quiere utilizar determinados paquetes que no permiten la generación directa de PDFs, como el PSTrix, que explicaré al final. Por eso he tenido que utilizar una imagen EPS. En cualquier caso, cualquier programa de edición de imagen medianamente decente, le das a guardar como y seleccionas escribe EPS y ya está. Uno puede definir fórmulas, ¿vale? Esta es la parte que ya al final estoy pensando más. Por ejemplo, definimos esta. O veis que esta es distinta, esta tiene un numerito, esta no tiene numerito, esta sí tiene numerito. El código de esta figura es el siguiente, es el 29. Hay muchos entornos, hay como, que yo sepa, 6 o 7 entornos distintos que generan ecuaciones. Cada uno tiene sus peculiaridades. Por ejemplo, el align te coloca las ecuaciones centradas fuera del párrafo y te coloca un numerito.
el align asterisco hace lo mismo sin el numerito. Entonces uno define, habéis visto aquí, define esto, de 2, y luego tenemos un ampersand. El ampersand es el align al esquema de el align nos permite colocar las cosas como si fueran una tabla. Entonces, ¿cómo define uno dónde comienza una columna y dónde comienza la otra? Con el ampersand. Con esto separa las columnas. Entonces, yo esto lo he escrito, si os fijáis, están todos los iguales en línea. Eso es porque he puesto esta parte de la ecuación en una columna y esta parte en otra. Entonces, he colocado la primera parte, cambia la columna, coloco la segunda parte y hago un salto de línea. Coloco la primera parte, cambio de columna, hago un salto de línea y así, ¿vale? Luego la otra ecuación, bueno, este texto es el mismo texto, lo mismo que he definido aquí, ¿vale? Lo he copiado, lo he pegado y lo he puesto aquí. Es exactamente como se debería definir, ¿vale? El align sin asterisco habéis visto que nos coloca el numerito, ¿vale? Y simplemente como abre el entorno y coloca las historias. Sobre ecuaciones podríamos hablar un montón, muchas horas, pero lo más, o sea, las cosas básicas, las letras especiales, letras griegas y tal, se ponen con una barra y el nombre de la letra. Los símbolos típicos, igual, paréntesis, etcétera, son igual, paréntesis, etcétera. Las potencias se ponen con el gorrito. Los subíndices se ponen con esto. No es obligatorio poner las llaves para definir un subíndice o para poner una potencia. Pero si yo no le pusiera las llaves, esto se pensaría que era el símbolo del sumatorio con el subíndice i y luego me habría puesto un igual a 1. En lugar de ponerme eso debajo del sumatorio. Caracteres especiales como por ejemplo el infinito, etc. Esto sería una fracción, esto sería otra fracción, etc. Yo todo esto no me lo sé de memoria, porque son un huevo y medio de símbolos, ¿vale? Y no sirve de nada aprendérselo. Os recomendaría que utilizarais un entorno de desarrollo de LaTeX que tenga en un lado, que es como suelen tener todos los iconitos, y llegas y dices, quiero poner una así, y haces clic, y pinchas, y te colocas de esto, ¿vale? Pues esto igual. Lo digo porque si no, se vuelve uno loco y no. Una cosa, si no quieres hacer referencia a un icono, pues por ejemplo, habíamos, espera, creo que tengo un... Eso te lo explico ahora, ¿vale? En 6 transparencias. Vale. Puede definir, por ejemplo, matrices, o puede definir historias como esta, ¿vale? Os explico cómo se define una matriz, por ejemplo. Comienza la ecuación. Pongo un paréntesis izquierdo. Si yo solo pongo el paréntesis izquierdo sin más, es un paréntesis así. Si yo pongo un paréntesis y le digo que es un paréntesis izquierdo, es un paréntesis que se hace todo lo grande que haga falta para englobar lo que venga después. ¿Vale? Si no, se vería... Si no, esto habría quedado con un paréntesis de mierda así aquí pequeño. ¿Vale? Coloca el paréntesis y coloca dentro una matriz. Esta es una matriz, bueno, un array de 3 columnas, donde las 3 columnas están centradas. Si yo quisiera que las 3 columnas estuvieran alineadas a la izquierda, pues pondría L, 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 L. ¿Vale? Entonces, dentro del array defino mi contenido. ¿Vale? Pongo un X, sub 1, 1. Siguiente columna, unos puntos suspensivos. Siguiente columna, un X sub 1, N. Salto de fila. Unos puntitos, cambio de línea, unos puntitos, o sea, perdón, cambio de columna. Unos puntitos, cambio de columna, otros puntitos, salto de línea. ¿Veis? Y la última, pues igual, pongo mi X sub N1. Cambio de columna, coloco esto, cambio de columna y termino. Y cierro la matriz. Y para terminar pongo el paréntesis derecho. Esto es una cosa porque hay muchas cosas que uno va aprendiendo cada vez que le da a compilar y a que te genere el PDF te peta y dices, no tengo ni idea. ¿Vale? Pues por ejemplo, todo left va con un right. Si yo aquí no quisiera por alguna razón un paréntesis derecho, como por ejemplo aquí no quiero una llave, aún así tengo que poner un right, pero es un right especial, ahora lo veréis. ¿Vale? Todo left va con un right. Entonces, si vemos ahora, por ejemplo, esta otra formulita,
Pues la intersección entre esos dos está, ¿no? Si uno lo define. Bueno, comienza la ecuación. Ponemos en la línea asterisco, nos la pone centrada, fuera del párrafo, sin el numerito. E sub i intersección k es un este. ¿Vale? E sub i intersección sub j es. Abrimos llave. Acordaos, la llave es un carácter especial, así que lleva adelante el carácter de escape. Abrimos una llave, comienza una matriz que tiene 3 columnas y están todas alineadas a la izquierda. ¿Qué 3 columnas son? Esta, esta y esta. Comienza esto y ponemos un vacío, cambio de columna, pongo un sí, contexto, cambio de columna y pongo este texto. Vale, ¿qué pinta aquí esto? Esto es un comentario. Después de esto va un salto de línea. Por eso el texto no está en la misma línea. Pero el salto de línea no pinta nada en la ecuación. Así que pongo esto, porque todo lo que viene detrás no me interesa. ¿Vale? Y látex sigue leyendo aquí. Por eso he puesto ahí un comentario. Por ejemplo, ahí no sé si sería necesario, pero bueno, es una de las utilidades que tiene. Entonces veis que he puesto eso. La primera columna, la segunda y la tercera. Y cambio de fila, defino la otra columna y cierro el left, lo cierro con un right, pero es un right especial. Es un right para el left de antes, pero no cierra una llave, cierra lo que pide. Y termino la ecuación. Entonces si veis, por ejemplo, vale, aquí hay una cosa que a lo mejor os preguntáis qué es. Si os fijáis, las variables y el texto que no es texto está en cursiva. ¿Vale? Sin embargo, esta letra de aquí no está en cursiva. Esto es porque dentro de la ecuación he definido un entorno, que es letra estilo sans serif, si os acordáis de antes. Y dentro de ese entorno he colocado, además del texto, he colocado dos ecuaciones, que son la i y la j. Una ecuación inline, o sea, una ecuación sin salirte del párrafo, que se define con dos llaves. Esto lo vemos ahora. Entonces, las típicas ecuaciones que uno pondría en su documento, en un libro y no en una presentación. Ecuaciones en la línea. Estas tienen una limitación. Es que los subíndices se ven bien, pero no todos. Por ejemplo, si yo hice aquí un sumatorio, ¿vale? El subíndice no se vería debajo, sino se vería como un subíndice, como aquí. ¿Vale? Es decir, aquí te permite definir ecuaciones, variables y cosas así canijas, ¿vale? Dentro de la línea. Si uno quiere algo más sofisticado, ¿vale? La saca del párrafo. Y si no quiere ya aquí la leche, la saca del párrafo, le pone un numerito y lo referencia. ¿Veis el 2? ¿Vale? Bien, pues el código para hacer todo esto es: para la primera línea, bueno, habéis visto que tiene puntitos. He comenzado un entorno itemized. He puesto el primer ítem. Y he puesto, todos sabemos que he abierto el entorno de ecuaciones en línea, he puesto mi ecuación y he cerrado el entorno de ecuaciones en línea. Y luego he puesto unos puntos suspensivos. Siguiente ítem. ¿Vale? He comenzado el ítem. He puesto mi texto y he puesto $2. ¿Vale? Esto me ahorra tener que hacer un begin display más, me parece. Casi todas las órdenes tienen una versión larga y una corta, ¿vale? Esta es la corta de display más. Es parecido a la line. Esta lo que hace es todo lo que venga entre $2, me lo saca del párrafo, me lo centra y no le pone un numerito. Hemos colocado nuestra ecuación. ¿Vale? Y luego veis que tenía otra ecuación en línea. Si os fijáis, la H está muy cursiva, esto es una ecuación como esta. Y luego ya lo interesante es tener nuestra ecuación con su numerito y referenciar lo que es. Comienza la ecuación, le pones, comienza el ítem y dice, como podemos ver en Pitágoras, llama a Pitágoras. Entonces yo tengo una ecuación en algún sitio que se llama Pitágoras y se define así. Comienza la ecuación, le pone la etiqueta y después se pone el contenido de la ecuación. ¿Vale? Y se hace una referencia. Y entonces esto te crea la referencia cruzada, que era lo que quería saber. Vale. ¿Y la segunda generativa?
¿Cuál? Lo que está justo antes de... ¿Esto? Bueno, eso no haría falta. Lo podrías haber puesto simplemente un espacio. Esto es un tema ya de estilo. Es de la misma forma que no he puesto puntos suspensivos, sino que pongo puntos bajos. ¿Vale? Si uno pone 3 puntitos, en un libro, por ejemplo, uno no tiene en el teclado una tecla que cuando le pongas 2 Fs seguidas te pone 2 Fs que casi se pegan. Sin embargo, si uno lo ve en un libro, ves que la F sigue y se pega con la siguiente F. ¿Vale? Bueno, pues hay muchos detallitos de estos que a uno con un editor normal se le escapan. Pero con un editor profesional como este sí se puede pillar. Entonces, como un ejemplo es los espacios. Este espacio de aquí, si uno pusiera un espacio normal, te quedaría un espacio normal, ¿vale? Pues los espacios cambian y tal, y entonces a ver cómo quedan. Entonces uno pone la tilde, y esto le guarda los espacios, le protege el texto, ¿vale? Y te queda guay. Bueno, ¿alguien se pierde? ¿Se duerme? Bueno, hemos llegado a la parte de definir bibliografía. Cuando uno llega y va al final del libro y pone bibliografía y todos los libritos, ¿vale? Pues eso se hace así. Llegas al sitio donde quieres que aparezca tu bibliografía. Abres el entorno, comienza la bibliografía y colocas dentro tus ítems y después lo cierras. Cada ítem se coloca de esta manera. Se pone dentro entre el begin y el end, pondría un begin ítem, pondría el nombre del ítem, que el nombre nos va a servir luego para las referencias cruzadas, y describiría, es decir, pondría Patterson, y luego aquí uno pondría Genesis Patterson, estructura de computadores, no sé qué, ¿vale? Uno pondría ahí. Entonces, cuando en el texto queremos referirnos a un libro de la bibliografía, hacemos eso. Como dice en el Genesis Patterson, ¿vale? Pues, como dice en el libro, pues el espacio y citas el nombre es de aquí. ¿Vale? ¿Estamos pillando? ¿Sí? ¿Aburrir mucho? Bueno, estamos acabando casi, Bueno, ¿queréis ver? ¿Hay algún ejemplo de algo en concreto que he explicado que queráis ver reflejado en código y en un documento? ¿No? ¿Nadie dice nada? Pues lo perdéis. Llegamos a la parte de paquetes. Un paquete es un conjunto de macros que uno llega, incluye en el documento, ¿vale? Y por el hecho de hacer la inclusión con un use package, que no sé si lo he puesto, pero lo he puesto por ahí más adelante, bueno. Por el hecho de hacer la inclusión, tiene una serie de instrucciones que antes no tenía. Por ejemplo, si volvemos a la cosa esta, vemos que teníamos por aquí un use package, por ejemplo, el graphics. Esto nos permite después utilizar instrucciones de este estilo. A ver si me encuentro. ¿Vale? Esta instrucción no es original del later, sino que es original del paquete graphics. ¿Vale? Para eso nos sirven. Es como cuando uno hace un include en C, ¿vale? Algo del estilo. Así que bueno, pues esos son los paquetes. Hay dos paquetes básicos, que son Babel e InputEnv. Babel nos permite definir el lenguaje, o sea, el idioma en el que está escrito el documento. No solo te define algoritmos de imperación para poner los guiones, sino que te define cosas como, pues yo qué sé, caracteres especiales en francés, en alemán, en tal, cosas así, historias de este estilo. Y luego está el paquete InputEnv. Inicialmente, cuando el señor Knuth inventó TeX, las máquinas funcionaban con ASCII, ¿vale? Lo de Unicode era ciencia ficción, ¿vale? Y además era ASCII de 7 bits, que no tenía INI, no tenía TIC, ni tenía. Entonces, inicialmente uno tenía que poner las tildes, la tilde y luego la letra. Entonces, escribir un texto y tener que hacer eso cada vez que tiene que poner una letra es una patada. Para eso hay un paquete que es el InputEnv, donde uno le dice que el texto está escrito en latín 1 y se ahorra tener que poner eso cada vez que quiere poner una tilde. Por ejemplo, si observo aquí al principio, veis que le tengo dicho que
cargue el paquete Babel con las opciones de español y que cargue el paquete de codificación de entrada con las opciones Latin 1. ¿Vale? Eso me permite que yo luego pueda poner tildes, por ejemplo. ¿Vale? Si yo no tuviera ese paquete, esto tendría que haberlo puesto, si fuera later como hace 200 años, esto lo tendría que haber puesto así. Entonces, escribir un texto así todo el rato, pues se vuelve un gilipollas. ¿Qué queréis? ¿Puedes utilizar más de idioma? Sí, puedes en mitad del documento, puedes llegar y decir, no, ahora este párrafo está en inglés, ¿vale? Y pones una directiva. No me la sé, pero al final de la transparencia os voy a decir dónde conseguir unos manuales muy buenos donde vienen, por ejemplo, esas cosas. O, por ejemplo, lo típico, uno tiene un documento todo el rato en español y de vez en cuando pues pone la palabra hardware o software. Si cada vez que pones hardware vas a decir, no, en inglés, hardware, no, en español, bueno, pues se decir, bueno. Entonces, claro, porque el que escribe más veces directivas que texto, entonces, vaya leche. Pues lo que hacemos es, tenemos un entorno especial que no sé si lo tenemos aquí en ejemplo, que no estoy seguro, que es una pena que no está. Bueno, no está, pero os lo enseño. La ventaja gorda de Babel es ese, el tema de la impenación. Entonces tú ponte que mi texto está en español y Leiter, como es español, no sabe cómo se silabea hardware. O ponte que no sabe cómo se silabea externoglico más que ¿no? Porque es difícil y tal. Bueno, pues entonces uno llegaría en el preámbulo y pondría este entorno. ¿Tiene una H en algún sitio? No he usado nunca la C. Entrela. Después de la P. No, está bien, no. Está bien así. Lo buscáis. Te falta una H después de la P. Después de la P. Vale. Pues uno, por ejemplo, llega y dice, vaya, cada vez que aparece la palabra externoglicomastoideo, esto no me corta bien la palabra y me jode el contexto. O cada vez que me aparece hardware y dice, bueno, pues hardware se silabea así. Y si luego quiero decirle cómo se silabea software, pues se silabea así. Entonces uno aquí iría definiendo todas las palabras que el bicho no entienda. ¿Vale? Y te ahorras tener que ir diciendo, no, ahora en inglés con esa palabra. ¿Vale? No sé si lo preguntaba por eso, pero ya que estaba, pues lo pensé. Vale, las tildes también, ¿no? No, para las tildes utilizas el input time. Esto es cosa de Babel. Las tildes es cosa de la codificación de entrada. Corrección ortográfica de para... No, eso, o sea, esto solo procesa directivas de... Solo procesa directivas de... No hay ninguna forma de tener el texto, o sea, si quieres tener por tu cuenta, regístralo luego en las copias, ¿no? Eso es. Lo ideal es que utilices un editor especial, como el Kali, por ejemplo, en Linux, o tienes hay una distribución de LaTeX para Windows que se llama MixTeX, que no sé si tiene corrector ortográfico. Hay que mirar. Supongo que sí, pero... La cosa es lo que decía al principio, que esto no es un entorno, esto es... un paquete que te Ya. Hombre, no sé, a lo mejor hay, pero yo creo que no. O sea, esto es como programar en C. Si pones falta de ortografía, lo metes, pues mala suerte. Luego hay paquetes que a lo mejor son también interesantes, como son paquetes que contengan fuentes, como el LaTeXim, el AMS Symbol, el AMS Fonts y tal. Que estos tres en concreto los he puesto porque tienen un montonazo de fuentes específicas para ecuaciones y de simbolitos raros. Por ejemplo, el típico simbolito de los números reales, ¿vale? Pues ese no está en ningún sitio nada más que en el LaTeXim, me parece. Cosas así, ¿vale? Hay muchísimos más paquetes de fuentes. Bueno, esto sería lo típico que uno pondría si está escribiendo en español. Pondría el latín para no matarse poniendo los tildes y le diría que está en español. Después bueno, eso os ha quedado claro porque ahora voy a pasar a otro paquete. Vale. Hay otro paquete que es el make IDX, que se incluye con use package make IDX y nos permite la creación de índices alfabéticos. Vale, la forma de usarlo es, antes de comenzar el documento, hay que decirle al procesador que vamos a utilizar este documento. Entonces, primero se incluye. Después, antes de comenzar el documento, se le dice que vamos a generar un índice. Se van metiendo las entradas.
y en el sitio donde queremos que aparezca el índice hacemos un print index. Esto mejor os lo enseño sobre código porque lo entenderéis mejor. Por ejemplo, veis que antes de comenzar el begin document tengo el make index, ¿vale? Lo ve todo el mundo. Después, yo un palabra y quiero que introducción curso, tal cual está, me aparezca en orden alfabético, o sea, en el índice alfabético, ¿vale? Colocado y tal, y que eso me apunte a... Pues yo, simplemente por el hecho de colocar eso, pues tengo aquí introducción curso, ¿vale? Me aparece y me apunta a la página que es, ¿vale? ¿Cómo hago, por ejemplo, que me aparezcan dentro de categorías? Digo, quiero que dentro de la introducción me hable de la bibliografía y de no sé qué. Pues esto lo hago con esto. Coloco la categoría, una exclamación y después la palabra que quiero que vaya al índice. Es decir, en el código sería así. Quiero que la ficha docente vaya dentro de la introducción aquí. ¿Vale? Bueno, esto a lo mejor os parece, ahora lo veis y decís, ¡guau, qué chorrada, qué matada hacer eso! Hombre, una vez aprendes es muy rápido. Ahora algunos estaréis flipando, vaya el friki las cosas que hacen, pero no, una vez aprendes, que también, no, pero una vez aprendes es sencillo y se escribe muy rápido, ¿eh? Además, tampoco hay que aprenderse tantos comandos. Bueno, si este paquete os ha quedado claro, pues vale. Este paquete es más interesante a lo mejor porque nos permite hacer listado de código. Se incluye con usePackageListings y se configura cada vez que, no cada vez que lo vas a usar, lo configuras de forma global, o si quieres, ahora voy a poner un cacho en C y ahora voy a poner un cacho en Java, ¿vale? Pues cada vez que vas a cambiar de lenguaje, lo configuras, ¿vale? Y solo por el hecho de hacer esto, de poner esto y esto en el preámbulo, ¿vale? Si quisieras que todo el código conocido lo tendrías eso arriba de todo. Sí, el preámbulo. Y eso sería válido hasta que hubiera otro LSTS. O sea, eso no se cierra. No, esto va en el preámbulo, no tiene Si venir. pones un center, no te lo va a cerrar hasta que no pongas que valide de otra forma o algo así. Por ejemplo, una manera que tendrías de evitar eso sería abrir una llave, es la que significa crear un entorno, y ahí ya te pones center y pones todo tu texto y cuando quieres que deje de estar centrado, cierras la llave. Ya está. Entonces esto es eso. Defines el lenguaje y solo por el hecho de incluir el paquete y configurarlo, si uno llega a mitad de su documento y coloca comenzar listado de código, pone el paquete, o sea, pone el código y termina el listado de código, en este caso, por ejemplo, que lo teníamos configurado para listar C, pues nos queda así luego en la memoria o en el librito o lo que sea, con las palabras reservadas y los tipos básicos en negrita, con espacios donde son, etcétera, ¿vale? ¿Sí? Porque no es cursiva, que aquí no se ven, pero lo pondría, etc. Vale, y ahora llegamos a este paquete. Este paquete por sí solo es casi, yo creo que más grande que el resto del Excel y es muy largo de explicar, pero yo solo voy a dar una introducción muy pequeñita para no liaros. Va a cambiar mucho ahora la presentación, voy a hablar de cosas muy distintas, o sea que si alguien tiene dudas, antes de que se líe y se haga una panada, que creo que... Bueno, PSTricks es un paquete que nos permite la creación de gráficos vectoriales. Vosotros habéis visto muchas veces en los documentos en PDF que a lo mejor uno tiene una imagen, por poner un ejemplo, ¿vale? Tiene una imagen que si uno hace zoom se ve de cráneo, que se ven los píxeles y esas cosas y tal, y no le queda como uno le apetece que te quede. Vale, pues si llego, ¿vale? Por ejemplo, tenemos una imagen como esta, que si uno la amplía mucho, pues a la larga, muy a la larga, se ve de cráneo. Claro, esto si tú lo ves en la pantalla, pues no te das cuenta, pero si lo imprimes, pues luego dices, anda, que se ve como el culo, ¿vale? Vale. Sin embargo, en estas imágenes
que no pasa. Por ejemplo, si uno amplía esto, por más que lo amplíe, ¿vale? Por más que uno amplíe esto, lo único que hace es verlo más nítido. Pero si uno lo imprime, le va a quedar guay. ¿Vale? Pues esto es una opción que tienen los PDFs y los documentos con PostScript para la inclusión de gráficos vectoriales. El PDF por dentro tiene una serie de instrucciones del estilo de pinta una línea de aquí a aquí. ¿Vale? Ahí pones todo el color, hace un redondeo, las cositas. Y el paquete PSTricks nos permite hacer uso de todas esas características. Nos permite, por ejemplo, pintar funciones, poner colores, si se me ha olvidado, tenía que haber traído unos ejemplos, se pueden pintar funciones en 2D y en 3D, sombras, todo tipo de cosas. ¿Vale? Necesitan mucho curro. Si uno ve el código de este dibujito, que es un dibujo muy tonto, ¿vale? Pues dice, vaya, esto no me merece la pena, porque es una matada. ¿Vale? Si uno ve el código de esa imagen, es todo esto. Y dice, joder, para eso lo hago con el Paint Blue y me quito de líos. ¿Vale? Efectivamente, hacer esto a mano es una matada. Pero hay editores donde uno realiza el dibujo en formato vectorial y te lo exportan a código de PSTricks. ¿Vale? Entonces, bueno, ya sabemos qué es PSTricks. Se utiliza incluyendo este paquete. Tiene muchos subpaquetes, ¿vale? Si uno quiere, por ejemplo, en concreto dibujar, yo que sé, funciones en 3D, pues a lo mejor necesita poner otro paquete extra y tal. Todo esto lo veréis mejor en el manual de PSTricks. Yo cada vez que tengo un catálogo de PSTricks miro el manual, o sea que no se lo aprendo. Y os encontraréis la primera vez que lo uséis con un problema gordo, que es este. En cualquier editor especializado en text que tengáis, cuando llegas y le dices, si te queda negrita mejor, cuando llegas y pinchas el botón de generar un PDF, ¿vale? Pues peta. Peta porque hay instrucciones que no entiende, que no comprende, que le hacen la vida imposible. Y entonces tenemos que rodear el problema. Puede utilizar paquetes que permiten el uso de PSTricks solo con PDFs, pero que complican la vida. O puede utilizar otra forma, que es generar a partir del documento en text. Esto ahora os sonará chino, pero ya veréis que cuando utilicéis un editor veréis que hay botoncitos para todo esto, ¿vale? Solo os lo cuento por si algún día os animáis y queréis aprender, pues voy a esta parte. La solución pasa por generar a partir del documento .text, generar un DVI, que es una serie de primitivas de impresión, de ahí un documento PostScript y luego con cualquier conversor de PostScript generar un PDF. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Que DVI no entiende ni PNG, ni JPG, ni historias de estas. Solo entiende PS o EPS. Y por eso me habías preguntado antes que el formato de la imagen. Era por eso, porque en este documento más adelante tengo un dibujo hecho en PSTricks y si no, no podía incluir la imagen. ¿Vale? Entonces, es un problema que tampoco que sea verdad. Vale, perdemos 10 segundos. Entonces, os he puesto un ejemplo de PSTricks que se entiende bastante fácil y que os lo cuento así en detalle. La forma de usarlo típica sería: se comienza, abrimos un entorno figura. Esto nos proporciona, el hecho de abrir el entorno figura nos proporciona una serie de ventajas, como tener el centering, abajo tener el caption y el label para poder poner el pie de foto, ¿vale? Todas estas cosas. Configuramos el PSTricks diciéndole que cada vez que pongamos unidades de X, una X son 10 puntos, una Y son 10 puntos, una unidad de radio son 10 puntos. Eso es lo que significa esta instrucción. Entramos y comenzamos una imagen de tipo PS que está en una cuadrícula de 10 por 10. Que empieza en 0, 0 y termina en el 10, 10. Y dibujamos un conjunto de puntos, ¿vale? De tipo redondeo. El asterisco significa que son redondeos. De tamaño pico punto. Tamaño me refiero al tamaño físico del punto, no a que el tío ya pico punto. Después colocamos en mitad de la imagen
texto. Lo bueno de colocar texto utilizando PSTrix en una imagen es que podemos utilizar el propio text para colocar texto en una imagen. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado y queremos decir que ese cuadrado es el sumatorio de no sé qué, pues lo bueno es que uno puede poner una ecuación directamente sobre el dibujo utilizando el propio motor de text y le queda igual de bien en el resto del documento. Y eso es lo que hemos hecho aquí. En el punto 1.1, arriba a la derecha, hemos colocado una ecuación que tiene una A. En el punto 2.7, arriba a la derecha, una B. En el 8.1, una C. En el 4.3, una P. Y sigue. Y después hemos dibujado 3 líneas continuas, ¿vale? Sin puntitos ni nada, líneas continuas, que no tienen ni punta de flecha, ni punto, o sea, ni flecha de inicio ni flecha de fin, ¿vale? Y que van de 1.1 a 2.7, de 2.7 a 8.1 y de 1.1 a 8.1, hemos hecho un triángulo. Después hemos colocado otro puntito que está en estas coordenadas y que es una cruz de 6 puntos de ancho y que está girada 45 grados. Y en ese mismo puntito, arriba a la derecha, hemos colocado una cruz. Y para terminar hemos hecho una línea con puntitos que no tiene flecha de inicio ni flecha de fin, de aquí a aquí. Cerramos el dibujo PS y cerramos la figura. Y nos queda... ¿Vale? Que yo en lugar de poner una B pongo un sumatorio, una ecuación ahí de la leche, una matriz, se ve bien, ¿vale? Se ve como el resto de las ecuaciones en el documento. Y bueno, yo ya casi acabo. ¿Qué es lo que podéis hacer ahora vosotros? Pues si queréis utilizar en el dibujito. Ah, bueno, pues hay un entorno. Ah, mira, ese se me había olvidado ponerlo, ¿eh? Hay un entorno espacial, un entorno especial que se llama verbatim, como los dices. Pues uno hace un begin verbatim y todo lo que hay adentro te lo convierte en letra de este estilo y te lo pone en formato RAW, o sea, sin trazar, ¿vale? Sería una opción. Supongo que tendrá una opción para instarte, ¿vale? El verbatim tiene un peligro, que tú le dices que es un entorno verbatim y pones código y él todo lo que hay lo coge, lo procesa y lo pone. Si tu línea, en lugar de los 60 caracteres que te quepan, mide 800, vale, verás que se corta el PDF, ¿vale? Hay que usarlo con cuidado, pero te va bastante, por ejemplo. Entonces, los que queráis aprender o hacer vuestros documentos de TeX en Windows, tenéis una distribución de TeX que no tengo ni idea porque nunca la he usado, ¿vale? Creo que está bien, pero o sea, se puede hacer, todo lo que hemos hecho aquí se puede hacer con ella, pero no me preguntéis porque ni que la podéis conseguir en esa dirección, en libre, gratis, en Linux, pues lo más fácil, utilizáis un editor de texto, ¿vale? Que por lo menos os haga coloreado de sintaxis. Lo ideal, pues según gustos. Vim tiene una serie de ventajas, te permite, no sé, por ejemplo hay plugins, que eso que me preguntabas tú antes, te viene muy bien. Para Vim tienes plugins que te permiten hacer la corrección ortográfica, por ejemplo, y compilar directamente a un DVI o PS. Con Kyle tienes otras ventajas. No tienes esas, pero tienes otras. Como por ejemplo tener una barra a la izquierda con todos los simbolitos matemáticos y decir, ¿cómo se ponía el sumatorio? Y haces pincha. La red de páginas web y de historias de estas, donde se reúne toda la peña que utiliza TeX y tal, y donde encontraréis toda la documentación del mundo que hay sobre TeX, es el CETAN. Y la página web es esta, cetan.org, ¿vale? Eso es muy extenso, ¿vale? Así que yo os recomendaría que los que tengáis interés, el primer libro que ojeéis, que no lo leáis, sino os podéis hacer el documento y cada vez que tengáis una duda, abres el libro y dices, anda, este dibujo se parece a lo que yo he leído. Pues os leáis un libro que se llama LibTeX en 133 minutos. Que el 133 porque tiene 133 páginas. Que lo podéis encontrar en esta dirección, que es de uno de los sitios adscritos a las CETANs. Para PSTrix,
la página web oficial de PSTricks es la que veis ahí, tux.org/PSTricks. Y hay un problema con PSTricks, que es la guía. Que en la página web te dice que está la guía completa, primero que cuesta un cerro encontrarla, porque está muy mal diseñada la página, y cuando la encuentras y pinchas, no está ahí. Entonces, el día que yo me la bajé, hace año y pico, pues estaba, pero ayer probé y no estaba, y no sé por qué. Entonces la dejaremos colgada en algún sitio, en el Google supongo, ¿vale? Que el Google, para quien no lo sepa, pues es esa página, ¿vale? Y pues nada, si queréis que os enseñe más ejemplos, si tenéis dudas, no sé qué os ha parecido, si queréis echar un tomate. ¿Dónde configurarías para que no te quedaran todos los textos y los apuntes de la tarea? Por ejemplo, ya, o sea, yo el documento que os he enseñado está por defecto, ¿sabes? No he tocado nada. Pero es que las opciones por defecto de lápiz están pensadas para que la lectura sea más cómoda. O sea, los Eso también márgenes es que tú verdad. los ves más estrechos y dices, esto es muy estrecho, No, sí, o sea, pero- es estrecho en los folios. Está pensado para que tu vista se canse menos cuando está En el leyendo. tema de eso, temas como cuando te meten los párrafos, porque a veces siempre se me queda una línea en otra página y cosas de esas. Eso lo puedes decir tú. Eso se puede meter, pero se puede meter, o sea, sin tener que estar tú pensando en páginas. Puedes Sí, hacer que mira, nunca te porque, deje un párrafo de cortado hecho, y tal, donde se mete Que no te corte un párrafo es una idea un poco basta. O sea, ¿por qué no vas a querer que te corte un párrafo? Si un párrafo se corta y tienes para no que dejar la última línea fuera, por ejemplo, y queda bastante mal. Ah, tú te refieres a que no te quede la última página de un capítulo cuando está en Pero si completo, está quieres en blanco. digo opciones, ¿dónde están? ¿Dónde estarían? Eso lo defines. Hay un paquete que se llama, ahora mismo no me acuerdo, ¿vale? Pero en la guía, en el LaTeX en 133 minutos está. Es un paquete que te permite redefinir todo. Desde márgenes hasta, tú no quieres que te ponga capítulo 2, sino quieres que te ponga tema. Y además no quieres que te lo ponga en negrita, sino que quieres que te lo ponga en cursiva y además en verde fosforito y más arriba y con las letras cayendo. ¿Vale? Bueno, pues tienes un paquete que lo incluyes, lo configuras en el preámbulo y ya te queda hecho el estilo para todo el documento. Claro, eso es. Tú lo defines, lo configuras una vez y ya. Esas macros las definirías o bien creas un paquete, ¿vale? Los paquetes en archivos .sty que en función del sistema operativo donde estés usándote, en Windows o Linux se guardan en un sitio determinado, ¿vale? Se llaman como el nombre del paquete, aquí tienes el x.sti, eso se guarda en un sitio determinado, tiene una serie, tiene un formato, etc. Lo podrías hacer, es una patada. Total, si a lo mejor haces una macro en un documento, o dos, pues la copias, la pegas en el preámbulo y te quitas. ¿Vale? Que sí, que puedes hacer, pero es Sí, como no, vale, hacerte vale. una librería dinámica para hacer el suma. Bueno, no sé, si tenéis... ¿Qué más dudas? Sí. Has dicho que la presentación la has hecho con LaTeX y era Vimeo o algo así. Sí, mira, en lugar de poner al principio del documento, verás aquí, en lugar de poner que es un report, ¿vale? Yo le puse que era un Vimeo. ¿Y esas son todas estandarizadas como los apuntes de No, tienes, con el Vimeo tienes una serie o sea, el Vimeo se utiliza un poco distinto de lo que habéis visto. En Vimeo uno define frames, cada frame es una de estas diapos. Dentro del frame define en qué momento se destapa cada cosa. Habéis visto que era la misma diapo todo el rato, pero que se iban poniendo los puntitos, ¿vale? Bueno, pues todo ese tipo de cosas se definen incluyendo, que eso no lo hay fuera de Vimeo, se define incluyendo un estilo. Me parece que el estilo de estas transparencias era San Luis o no sé qué, pero si llegas y le dices, no, mi estilo es Madrid, y hay unos, por ejemplo, pues te salen verdes y te sale no sé qué, cambia. Y para hacer transparencias, además de la parte del Vimeo, hay otro paquete que se llama Prosper, que igual es un poco más sencillo, pero desde luego no es ni parecido. El Vimeo es impresionante, porque puedes hacer casi lo que quieras. Y Prosper está un poco más limitado, pero bueno, puede ser un poco más cómodo a la hora de escribir transparencias. Del Vimeo, además, si tienes interés, en Windows, no sé, pero en Linux, cuando instalas una distribución LaTeX, te guarda en un sitio que ahora mismo no me acuerdo, pero te puedo decir
la ruta exactamente donde te guarda un archivo .pdf con el manual de Beamer, que son 300 y pico páginas, y que tampoco es que leerlo entero, lo he utilizado yo para hacer. Yo no sabía Beamer hasta el viernes pasado, que yo empecé a hacer esto. Y acabé con ello, ¿sabes? No, tarde, ¿sabes? Sí, me leí nada, ¿sabes? Que estos manuales que os he dejado los cogeréis y diréis, pesan. Pero yo no me los he leído ninguno. O sea, yo cada vez digo, me gustaría saber hacer no sé qué, y me pongo a buscar un dibujo y digo, coño, esto me gusta. Y busco el código que se corresponde con el dibujo y ya está. Dime. Para pasar de este formato, ¿no? Para compilar. Para compilar. Sí. Pues bien, en Windows tienes con el MikTeX, se parece mucho a un editor normal. Tienes tu texto y tienes un botón que hace PDF. Pero si lo haces, por ejemplo, en Linux, ¿vale? Pues tú guardarías tu archivo .text y desde la línea de comandos, o por ejemplo, si utilizas otro editor especial como Kaggle, ¿vale? Tampoco tienes problema, tienes un botón. Pero si no, desde la línea de comandos hay una serie de comandos que te generan desde el text, los DVI, los PS, los PDF y que además se llaman, por lo menos en el mío, ellos lo hacen tú, pero no sé, a veces cambian, Texi2 DVI, Texi2 PDF, Texi2 PS y no sé más. Lo más fácil es compilar con látex, pones látex, el nombre del .text. Y que luego se te genera el DVI. y a partir del DVI tienes DVI tú lo que quieras. Sí, pero lo que quieras. eso también. Ten cuidado porque si haces, me parece, DVI PS directamente, lo digo, no sé si está en Linux, sí, pues si haces, por ejemplo, DVI PS y no le especificas el archivo de salida, te lo escupe por la impresora y te jode. Así ya está. Ahí no lo ocupe por hacer. Tú, porque tendrás otra salida estándar y una impresora. ¿Qué más? Dime. ¿No vas a contar lo del pentagrama o ya lo has contado cuando yo no estaba todavía? No, eso no lo he contado. Hay paquetes para hacer de todo, o sea, cualquier cosa que digáis, vaya, esto me gustaría hacerlo en mi documento, me gustaría hacerlo 1000 veces y me gustaría tenerlo automatizado. Me gustaría hacer un libro de crucigramas. Bueno, pues hay un paquete que se llama, además creo que se llama Crossword, que te permite hacer crucigramas. Tú incluyes el paquete, lo configuras y entonces llegas a un sitio y pones begin crucigrama. Bueno, pues begin crossword. Le defines las filas, las columnas, le dices dónde empieza, o sea, qué cuadrado van en negrita, qué numerito tienen que tener y qué texto. 8 días, ciudad de Cuenca, ¿vale? Pues uno lo coloca y una vez que le das el PDF, pues te genera tu crucigrama y abajo pone horizontales, no sé qué, verticales, rap, y te lo pone todas. Tienes un paquete que te permite hacer pentagramas, te permite hacer partituras de guitarra. Tú llegas y dices, begin pentagrama, le dices en qué clave es y vas poniendo las notas. Así, a saco, te las pone. Pones el tempo de la duración y la nota y te la coloca. Que quieres hacer, por ejemplo, tableros de ajedrez. Hay un paquete que te genera tableros de ajedrez. Llegas y le dices, begin tablero de ajedrez, y le dices, hay un alfil en el 3-7, una reina aquí, un allá, un peón en el no sé dónde, y te lo pinta. O sea, tienes paquetes para lo que quieras. Cualquier cosa que digas, vaya, esto me gustaría hacerlo 100 veces seguidas en mi trabajo y no dejarme los ojos, seguro que alguno ya lo ha hecho. Y todos están disponibles libres en el ZTAN. Para eso. ¿Qué más cositas? Eso sí que eres muy purista. No, si uno compila directamente poniendo datex, pone datex y el nombre del archivo, verás que te aparece. Como se aprecia en la figura y en lugar de poner Este código de ejemplo que has estado usando lo colgarás también en el... Si queréis, sí, no tengo problema. Bueno, más que nada para poder coger un ejemplo directo. Sí, no hay problema, vale. Lo cuelgo también. Pasaros por el pool. Por acá. ¿No? Por acá. Os pasáis. Ahora tenemos un foro que no lo conozca. Abriremos un post o algo, ¿vale? Donde colgaré enlaces a los archivitos. ¿Vale? Luego una cosa que no he contado. Con esto no solo es que te valga para hacer un documento. Es que te vale para hacer familias de documentos. Te vale para hacerte la vida en verso. Que quieres estructurar tu documento en distintos archivitos y distintas carpetas porque dices, vaya, cada vez que meto un dibujo en PS son 250 líneas de código y luego no hay quien lea mi documento.
Bueno, pues uno llega y se estructura las cosas por carpetas y luego simplemente veis que tengo distintos temas y en cada una tengo distintos archivos. Entonces, eso contiene imágenes en formato PS3. Pues yo cuando quiero una imagen de esas, ¿vale? Lo único que hago es llego y le digo... Llego al sitio en concreto donde quiero que aparezca ese código y le digo, inclúyeme el archivo tal de la carpeta esta. ¿Vale? Pongo eso y esto es como un precompilador de C. Cuando llega, le incluye, coge el trozo de texto, lo coloca aquí en medio y sigue. ¿Vale? Es igual que como se hace la sustitución de macros. También. Las macros no he encontrado nada, no son efectivamente difíciles. Uno para definir una macro, le dices que quieres hacer una macro, el nombre que va a tener, el número de parámetros de entrada y lo que va a hacer luego con los parámetros. No es muy complicado, pero no he visto la necesidad de ponerlo aquí porque ya era día personal y ya bastante lío era. Así que total, eso lo miráis en el librito que tampoco es que sea complicado. Y vamos, a mí no me hace falta entrar nunca en ninguna, pero es muy sencillo. ¿Qué más? Nada más, ya te cacho la pregunta. Queda todo claro, clarísimo. Así bien. Existen, por ejemplo, módulos de PHP o lenguajes, por ejemplo, de páginas web que permitan ver documentos látex. Tienes una cosa que no estoy seguro, ¿vale? Pero si tienes interés, busca en el Google sobre una cosa que se llama MathML. M-A-T-H-M-L. ¿Vale? No sé exactamente cómo se relaciona, pero sé que lo más parecido que tienes es eso. También hay módulos, o sea, hay herramientas que te permiten generar a partir de un texto un documento en HTML. De manera que te genera, pues, por ejemplo, no sé si alguno de vosotros ha tenido introducción a la programación con Manuel Clavel. No, sí, no, con algunos sí, otros no. En sus apuntes te aparece el índice y uno pincha en los índices, en el índice y te lleva a las secciones. Pues es un documento de este estilo que está hecho en text y queda compilado en lugar de un PDF a una HTML. Entonces te estructura cada sección en una página, te agrupa los capítulos, te hace como si fuera un PDF, pero en HTML. Se puede definir, que yo tampoco lo he explicado, pero que sepáis que se pueden meter directivas que te hagan en el PDF, como habéis visto seguro que muchos, que uno está leyendo y dice, como dice la página 7, y el 7 aparece en rojo. Y si uno pincha en el 7, le lleva a la página 7. Esas cosas se pueden definir también. ¿Vale? Lo que pasa es que es lo de siempre, es mucho, por eso no os lo he contado. De esto se podía dar un curso de un año. Era claro. ¿Qué más dudas tenéis? Nada. Pues si queréis ir, pues es libre. Os animo a todos a que si tenéis dudas de cualquier tipo, ¿cómo se haría esto? Tal. Haremos si queréis, creamos un subforo en el pool, en la página que puse antes, ¿vale? Y podéis poner ahí vuestras dudas o lo que queráis. Oye, que no me instala esto, que tal, que me pongo una ecuación y me sale torcida. ¿Vale? Pues haremos un subforo para eso. ¿Vale? Y pues, cualquier cosa que queráis saber, os pasáis por ahí. Colgaremos allí también los archivitos de todo esto. Y si no ocupa demasiado colgaré el vídeo. Y si queda bien.